Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les agradezco, como cada semana, el favor de que nos hacen de conectarse. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y también a través del Facebook Yo Soy Médico 17, a quien agradezco como cada día que nos facilite su plataforma para que más profesionales de la salud nos escuchen y vean estas grandes experiencias que hemos tenido. Haciendo un recuento, el día de hoy, lunes 11 de mayo, estamos iniciando la séptima semana ininterrumpida de transmisiones todos los días a las 8 de la noche. La clave para entrar el link para entrar es exactamente el mismo. Si por alguna circunstancia no les llegara directamente la información, pueden conectarse al de la semana anterior y es exactamente el mismo con un programa, por supuesto, diferente. Esta semana está llena de sorpresas. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero decirles que tenemos el día jueves al consultor líder de PricewaterhouseCoopers, que es uno de los 4 despachos de consultoría más importantes en el mundo, para decirnos qué esperar después, ya el regreso al trabajo en el tema de salud. Tenemos a doctora Elsa Díaz el próximo viernes. Tenemos el miércoles una plática muy interesante con la doctora Patricia Maldonado. Ella es anestesióloga y nos hablará el algoritmo de intubación con caja de acrílico. El día de mañana tendremos al doctor García Galaviz. Es funcionario de una escuela de medicina y también ha sido muchas veces, ha estado en la mesa directiva de ANFEM, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, para que nos hable mucho qué va a pasar con los internos, qué está pasando, están regresando, no, es voluntario, no es voluntario, en general, cómo se está dando la nueva educación a los estudiantes de esta carrera. El día de hoy tenemos un invitado, como siempre, especial. Particularmente su currículum corto solamente pusimos una pequeña parte, pero hoy voy a permitirme presentarlo adecuadamente. Él es el doctor Francisco Javier Espinosa Rosales, es egresado de la Facultad de Medicina, hizo la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene el grado de maestro en ciencias con especialidad en inmunología por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. Trabajó durante 25 años en el Instituto Nacional de Pediatría y fue jefe del servicio de inmunología. Editó en este instituto la revista Acta Pediátrica de México de 2013 a 2019, todo un académico. Fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias y actualmente se desempeña como investigador y presidente de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias Primarias. Director general del Centro de Inmunología, Alergia y Pediatría del Hospital Ángeles Lomas. Actualmente también es el presidente de Compedia, que es el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. Y el doctor Espinosa cuenta con más de 65 publicaciones en revistas indexadas de prestigio internacional y es autor de más de 10 capítulos de libro. Entonces, pues la calidad de todas las personas que nos hacen favor de aceptar, porque además cabe señalar que lo hacen completamente de manera altruista, como todo lo hemos platicado, con nuestra función de poder aportar un granito de arena en lo que en nosotros está para ustedes, los profesionales de la salud. Yo les quiero pedir que voy a darle el uso de la voz para que pueda hacer su presentación el doctor Espinosa, pero les quiero pedir que todas las preguntas y respuestas, todas las preguntas, las respuestas las vamos a dar en vivo con el doctor Espinosa, se formulen en el apartado de preguntas y respuestas. Normalmente me escriben en el chatear y en preguntas y respuestas. Cuando me escriben en chatear es muy difícil volver a elaborar las preguntas. Entonces, si todas las preguntas me las elaboran en el capítulo de preguntas y respuestas, va a ser mucho más fácil y vamos a ir más rápido. Igual, las preguntas que nos estén haciendo a través de Facebook,
de Yo Soy Médico 17 también las estaremos respondiendo. Doctor Espinosa, muchas gracias por atender esta petición que le hicimos, esta solicitud. Muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, Abraham, y espero que sea del interés de la audiencia. Te voy a empezar a compartir mi pantalla. Así va a ser y lo dejo, doctor, tiene un gran público. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Como ya nos platicó, vamos a hablar hoy del virus, del SARS-CoV-2. Voy a hablar muy poco de la enfermedad, me voy a dirigir al virus y vamos a hablar un poco de cómo es la respuesta inmune al virus. Normalmente sabemos, y ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que en general la gran mayoría, más o menos 85 de cada 100 pacientes que desarrollan enfermedad por virus SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, van a tener un cuadro autolimitado, muchas veces asintomático, que solamente se queda el virus en las vías aéreas altas, causando una rinofaringitis viral común y corriente que va a ser autolimitada. ¿Y por qué va a ser autolimitada? Bueno, básicamente porque por varias razones que tienen que ver tanto con el virus como con el huésped. Por un lado, estos pacientes son habitualmente pacientes que tienen una carga de virus o que reciben una carga de virus pequeña, que el número de contactos también con las personas que tienen el virus es pequeña o única, y entonces hace que el inóculo del virus sea pequeño y que la respuesta inmune innata, básicamente los anticuerpos de tipo IgM naturales o IgA naturales, la activación del complemento por la vía alterna, entren en trabajo, activen el resto de la respuesta inmune innata y se logre frenar ahí la invasión del virus y no logre pasar a las vías aéreas inferiores. Esto es lo que vemos habitualmente en la mayoría de los niños y los adultos jóvenes que no tienen factores de riesgo, y es por ello que la gran mayoría de las personas que se han infectado en nuestro país no saben que se infectaron o tuvieron un cuadro que pasó probablemente con síntomas menores. Es decir, aquí los anticuerpos naturales, la inmunidad innata en la saliva y las secreciones bronquiales bloquean al virus y lo dejan detenido en las vías aéreas superiores. Y esto es especialmente importante cuando el inóculo es pequeño. Pero también sabemos que existe personas que, como por ejemplo los profesionales de la salud, que desafortunadamente hemos tenido un número grande de médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo de los hospitales que ha estado en contacto continuo, sin una adecuada protección y que ha tenido un inóculo muy grande de virus del SARS-CoV-2. Y esto hace que el inóculo sobrepase la gran cantidad de virus que llegan a las vías aéreas, sobrepasen estos mecanismos de inmunidad natural, de inmunidad innata, y que estos pacientes, como los médicos o enfermeras o para personal paramédico, desarrollen estos cuadros graves a pesar de no tener factores de riesgo como son hipertensión, obesidad, etc. Esto también sucede en las personas de edad avanzada. Sabemos que las personas adultas mayores pueden tener un inóculo pequeño, pero desafortunadamente la inmunosenescencia, la senectud del sistema inmune, también afecta a la inmunidad innata. Y esta inmunidad innata está muy disminuida y es por ello que la gente adulta mayor, aún sin enfermedades de riesgo, puede tener cuadros más graves y no detener el virus en las vías aéreas superiores, sino pasar a generar una neumonía que normalmente en las personas que se limita va a causar una neumonía intersticial que puede parar ahí cuando nuestro sistema inmune adaptativo entra en función y se regula adecuadamente con la función adaptativa que ahorita vamos a ver. Pero cuando los anticuerpos no limitan la diseminación viral o los anticuerpos no son neutralizantes, sino que básicamente facilitan la entrada del virus y activan el complemento y la coagulación, se genera este evento de tormenta de citocinas, que es lo que lleva a estas complicaciones tan graves que vemos en los pacientes que están en terapia intensiva en nuestros hospitales.
¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, lo que vamos a ver es por qué pasa esto. ¿Por qué en unos les da suavecito, leve, autolimitado, asintomático? ¿Y por qué otros hacen estas formas graves, potencialmente fatales? Y para poder hacer eso, vamos a revisar primero cuáles son los componentes del sistema inmune en la respuesta a virus, y especialmente a coronavirus, cómo nos da la respuesta inmune en pacientes que son asintomáticos o leves, y cómo pasa en los pacientes que hacen estas formas graves, potencialmente fatales. Y finalmente vamos a hablar de algo que empieza a llamar mucho la atención de toda la comunidad médica, y es de saber, oiga, ¿cómo sé si yo ya estoy protegido? ¿O cómo sé si me dio coronavirus, si de veras ya estaré protegido? Porque existen muchos mitos y mucha información inadecuada sobre la protección contra el virus. Entonces, si ustedes se acuerdan, en términos grandes existen dos áreas del sistema inmune, que es la inmunidad innata, esa inmunidad que no es específica contra un antígeno, que está presente todo el tiempo y que nos defiende, son las primeras barreras, la primera etapa de nuestro sistema inmunológico, que está formado por las barreras en los epitelios, por los fagocitos, llámese macrófagos, células dendríticas, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos. También, en caso de los virus, son muy importantes las células NK, y por supuesto las proteínas de fase aguda, donde las proteínas del complemento son probablemente las más importantes. Estas células se activan casi instantáneamente cuando tenemos una señal de daño por una infección viral, de tal forma que están siempre ahí en los tejidos y responden inmediatamente, en cuestión de minutos, máximo horas. Por otro lado, tenemos la respuesta inmune adaptativa, la mediada por los linfocitos T y los linfocitos B. Es una respuesta mucho más eficiente, que nos da memoria, que es de largo plazo, que es la que nos protege para evitar enfermarnos 2 veces por el mismo germen, pero que desafortunadamente le toma tiempo montarse, amplificarse y irse a todos los tejidos para que realmente podamos tener una protección efectiva, que va a ser la que va a acabar con el proceso infeccioso y que va a ser la que nos va a dar memoria y protección de largo plazo. Es decir, tenemos por un lado la respuesta inmune innata, que son inespecífica, y por otro lado la respuesta inmune adaptativa, que es específica y nos da memoria. También los sitios donde se lleva a cabo la respuesta inmune es variable. La respuesta inmune innata, como ustedes pueden ver en este gráfico, se da básicamente en el tejido afectado. En este caso, imaginen que esto es un epitelio respiratorio. Aquí están los macrófagos, aquí están las células dendríticas, aquí están las células presentadoras de antígeno, las proteínas del complemento y muchas otras proteínas de fase aguda. Cuando existe una señal de daño, estas células del sistema inmune innato corren con el chisme, digo yo siempre, a los ganglios linfáticos regionales, donde van a buscar a células del sistema inmunológico adaptativo, a los linfocitos T, a los linfocitos B, para presentarles antígenos y para montar respuestas efectoras con anticuerpos, con linfocitos T citotóxicos, que muchas de ellas se van a mantener en los ganglios. Por eso nos crecen los ganglios cuando tenemos infecciones, porque ahí se producen anticuerpos y células del sistema inmune se replican ahí. Pero también estas células efectoras migran a los tejidos a donde se va a llevar a cabo la respuesta. De tal forma que en términos generales las respuestas se pueden ir a diferentes circunstancias, pero lo que habitualmente sucede en una infección por un virus, imagínense que este es un macrófago que se acaba de comer una célula infectada por un coronavirus, llega al ganglio linfático donde encuentra un linfocito T cooperador y se sientan a platicar. Esta plática puede durar varias horas y básicamente como se comunican es con la producción de citocinas. Dependiendo qué tan enojado, yo digo cabreado, pero creo que es mejor enojado, el macrófago venga y qué tantas citocinas proinflamatorias le dé y le comunique el linfocito TCD4 es cómo se va a diferenciar. Sabemos hoy día que si en el medio ambiente predomina la interleucina 12, este linfocito TCD4 se va a diferenciar como un TH1, va a producir grandes cantidades de interferón gamma, interleucina 2, que va a hacer que se
repliquen y que se hagan muchas copias de este linfocito TCD4, pero más importantemente, la interferón gamma va a estimular a las células NK y a los linfocitos T citotóxicos, a los CD8, para que corran a toda la economía y busquen células que se hayan convertido en cancerosas o que estén infectadas por virus para eliminarlas por medio de citotoxicidad. El otro extremo de la respuesta inmunológica es cuando no hay tanta inflamación y lo que predominan son citocinas como la interleucina 4, la interleucina 10, en cuyo caso el linfocito T cooperador se va a diferenciar como un T cooperador 2. Estos TH2, que les llamamos los inmunólogos, se caracterizan por la producción de citocinas como la interleucina 4, la interleucina 10, 13, que van a estimular a los linfocitos B a que produzcan inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E y más adelante a que se saquen de la médula ósea eosinófilos, vamos a tener eosinofilia. Y esta es la típica respuesta que vemos contra parásitos como los helmintos que tienen una fase larvaria intravascular, como puede ser Ascaris lumbricoides. Pero también es lo que vemos en la respuesta alérgica tradicional, una respuesta con IgE, inmunoglobulina E y eosinófilos. Habitualmente, cuando se da una respuesta inmune balanceada, se dan respuestas tanto TH1 como TH2. Los inmunólogos siempre decimos que es como el yin y el yang de la respuesta inmunológica. Y cuando se da este balance entre respuestas TH1 y TH2, lo que predomina entonces es que el linfocito B se convierta en una célula plasmática productora de IgG. Y este IgG va a ser el anticuerpo de largo plazo que va a permitir ser más versátil, que activa el complemento, que es un marcador de memoria, es el anticuerpo que pedimos para saber si alguien tiene memoria contra un germen. En las mucosas pasa algo completamente diferente. En las mucosas se dan respuestas que llamamos los inmunólogos predominantemente T reguladoras o TH3. Y es porque en esta plática que se dan entre el macrófago y el linfocito T en las mucosas predominan dos citocinas que se llaman factor transformante del crecimiento beta o TGF-beta y la interleucina 10 que inducen tolerancia y por eso es que no hacemos respuestas inmunes contra los alimentos, por ejemplo, e inmunoglobulina A que va a bloquear a los virus si quieren volver a entrar por esa misma vía, por ejemplo, por la vía respiratoria. Esto es muy importante porque esa IgA en las mucosas va a ser la que nos va a dar la protección de largo plazo para evitar que nos reinfectemos por un virus como el virus SARS-CoV-2. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando tenemos bacterias extracelulares o infecciones por hongos que penetran en los tejidos, requerimos una respuesta inflamatoria mucho más importante y cuando pasa eso el macrófago produce grandes cantidades de interleucina 6, de interleucina 1, factor transformante del crecimiento beta, y esto lleva a respuestas que los inmunólogos llamamos TH17 y que se caracterizan por la producción de neutrófilos y de una infiltración, gran infiltración por neutrófilos. Hoy vamos a ver que esta TH17 es la que se da en las respuestas en las formas graves de COVID-19 cuando vemos una inflamación muy acentuada en el pulmón y en los tejidos afectados por neutrófilos. Entonces, ya habiendo sabido esto, sabemos que los virus y en especialmente el coronavirus, la respuesta inmune innata va a estar mediada por en cuestión de horas o minutos inclusive, está mediada básicamente por la producción de interferones como el interferón alfa o el interferón beta, que llamamos interferones de tipo 1, también por la activación del complemento por la vía de las lectinas o más adelante por la vía clásica cuando ya hay la presencia de anticuerpos que pueden activar el complemento por la vía clásica. Muy importantemente son las células dendríticas y los macrófagos y los linfocitos NK que van a matar a las células infectadas por virus. Más adelante, después de 5 a 8 días de haberse empezado la infección, es que empiezan las células del sistema inmune adaptativo, como son la producción de anticuerpos, primero IgM y luego IgG e IgA, y por supuesto la producción de linfocitos T citotóxicos que van a ser aquellos que van a eliminar a las células infectadas por virus. Los anticuerpos que nos interesan son anticuerpos que neutralicen al virus y que lo opsonicen, y lo que no debe pasar es que se den anticuerpos facilitadores, estos anticuerpos que no neutralizan al virus y nada más facilitan la infección, que también se ha visto como factor en algunos individuos que causa formas graves de la enfermedad.
Pero todo empieza en el epitelio respiratorio que habitualmente lo vemos solamente como una barrera. En general, es realmente quien determina cómo va a ser la respuesta inmune en un individuo. Imagínense que aquí está este individuo con COVID y que les tose o estornuda encima, y esto hace que el coronavirus llegue al epitelio respiratorio, se una a su receptor, que ustedes saben muy bien que es la enzima convertidora de angiotensina. Esto hace que se internalice el virus y sea sensado por los receptores que sensan daño en la célula del epitelio, como son los TLRs, en el caso del coronavirus, que es un virus de RNA, es sensado por el TLR3 y el TLR7, y esto hace que la célula epitelial del epitelio respiratorio nasofaringio empiece a producir una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, de interferón de tipo 1 y de otros péptidos antimicrobianos que van a proteger a las células vecinas para que cierren sus puertas, para que su metabolismo se baje y para que no permitan la infección de células vecinas. Y esto es lo que sucede habitualmente. Entra el coronavirus, es penetrado en la célula epitelial respiratoria, es sensado, como les decía, por los receptores TLR, especialmente el TLR3, el TLR7. Este virus, como es de RNA, no necesita entrar al núcleo para entrar en contacto con el DNA de la célula del individuo, sino que se puede empezar a replicar de inmediato utilizando los ribosomas de la célula infectada. Y habitualmente, al ser sensado por los TLRs, esto induce a toda la vía de activación de producción de citocinas proinflamatorias y de interferones tanto tipo 1 y tipo 3 que van a inducir a las células vecinas para que tengan un estado antiviral y que el virus le cueste más trabajo adherirse para meter la enzima convertidora de angiotensina al interior de la célula para que no tenga dónde pegarse el virus y para disminuir el metabolismo celular para que haya menos ribosomas disponibles y por tanto se disminuya la velocidad. Esto es crítico en las etapas iniciales de la infección por SARS-CoV-2 para que le dé tiempo al sistema inmune innato para defendernos y para evitar que el virus se propague a partes más profundas del sistema respiratorio. Entonces, interferones básicamente lo que van a hacer es inhibir la síntesis de proteínas, inducir la degradación del virus, del RNA viral, e inhibir la expresión de genes que tienen que ver con el ensamble de los virus. También es muy importante, y sabemos que en las últimas semanas se ha evaluado mucho la función del complemento. El complemento se activa por varias vías. Una de ellas es por vías que son independientes de complejos inmunes a través de la vía de las lectinas, que es la vía alterna o la vía de las lectinas, donde, y esta vía de las lectinas se activa cuando existe mucho daño tisular. Y esto genera, y es una de las cosas que en las últimas semanas se ha visto que es responsable en mayor grado de estos fenómenos de trombosis y aumento de la coagulación que se ven en las personas que tienen formas graves de COVID-19. También es importante que se active el complemento de manera no masiva para poder ausonizar a las células que han sido infectadas por virus y que los anticuerpos reconozcan mejor a esas células infectadas por virus y las células NK también reconozcan mejor a las células infectadas por virus. Hoy día, entonces, por un lado necesitamos que se active el complemento, pero no demasiado para que no induzca la coagulación y tengamos fenómenos trombóticos. También sabemos que la infección por el virus SARS-CoV-2 induce la activación de toda la línea mieloide y también induce muchos cambios en la función de las células NK. Sabemos que una vez que el virus entra a la célula del epitelio respiratorio, esta célula va a producir grandes cantidades de interferón. Este interferón va a inducir la maduración de las células dendríticas locales, también célula infectada por virus y el daño que causa la célula infectada por virus va a generar la activación de complemento y toda esta respuesta de cicatrización que vemos cuando hay daño en un tejido. Pero también sabemos que estas citocinas proinflamatorias que produce el epitelio respiratorio sobre todo y las células, los macrófagos locales y monocitos que migran al lugar y que producen
grandes cantidades de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, tienen funciones negativas sobre la citotoxicidad de las células NK. Entonces, si la activación y reclutamiento de macrófagos, de neutrófilos o eosinófilos al sitio donde está llevando a cabo es demasiado intensa y tenemos una respuesta muy grande de la serie mieloide, esto va a llevar a cabo una producción excesiva de citocinas proinflamatorias, de redes de lo que llamamos NETs, de los neutrófilos que se degranulan, la infiltración también por eosinófilos y una respuesta inflamatoria muy seria. Toda ella va a acompañar a una alteración, una inhibición de la citotoxicidad mediada por células NK, y esto es lo que puede romper este círculo virtuoso de que habitualmente la respuesta inmune innata es la que elimina la infección en sus primeras etapas. Bueno, es muy importante entonces las células NK y cómo es que reconocen las células NK a las células infectadas por virus. Ustedes, una célula normal expresa en su membrana moléculas del complejo principal histocompatibilidad de tipo 1. Esta cuando lo reconoce el receptor inhibidor de las células NK, la reconoce como propia y le dice, ay, hola, ¿cómo estás, vecina? Solo estaba viendo si estaba todo bien. En cambio, cuando la célula es infectada por un virus, y ustedes pueden ver aquí unos malvados coronavirus, la pobre célula deja de producir sus propias proteínas, entre ellas deja de expresar en su superficie las moléculas del MHC de clase 1. Y esto hace que al no haber reconocimiento por el receptor inhibitorio de las células NK, diga, ah, a ti ya te chupó el diablo, estás infectada por el coronavirus y te tienes que morir, y entonces secreta la célula NK proteínas como la perforina y granzimas que van a inducir la muerte por apoptosis de esta célula infectada por el coronavirus. Entonces, la primera idea que quiero transmitirles es esto. Quien determina si un paciente va a tener una forma leve o grave de coronavirus son, por un lado, sí, el inóculo del virus y las variantes más patogénicas que tienen más afinidad por el receptor viral, pero en segundo término, y probablemente mucho más importante y determinado por factores genéticos y por supuesto por las comorbilidades y la edad, es el sistema inmune innato. Si el macrófago se diferencia en un macrófago que va a producir sí citocinas proinflamatorias, pero con moderación, va a inducir una adecuada respuesta de linfocitos T, cooperadores que van a inducir una buena citotoxicidad, una buena infiltración por neutrófilos que van a llegar a eliminar las células infectadas y reparar el tejido. En cambio, si el macrófago se le bota la canica, por decirlo de alguna manera, y genera una producción desproporcionada de mediadores inflamatorios, específicamente citocinas proinflamatorias, esto va a llevar a una inflamación desproporcionada, a destrucción del epitelio respiratorio, especialmente a nivel alveolar, la inducción de fibrosis y este daño agudo, severo, pulmonar que vemos en los pacientes que desarrollan las formas más graves de COVID-19. Sin embargo, también sabemos que el sistema inmune adaptativo es primordial para eliminar por completo a la infección por SARS-CoV-2. Y esta plática que ya les enseñaba yo que se daba en los ganglios linfáticos entre la célula dendrítica por un lado o macrófago y por otro lado el linfocito T, y esto sucede en el ganglio linfático habitualmente, se pasan varias horas donde se platican y donde la célula dendrítica le enseña pedacitos del virus a la célula T. Esta reconoce que es un péptido extraño, se activa y empieza a producir citocinas que van a activar tanto a la célula dendrítica como al resto de la economía. Pero ¿qué pasa en circunstancias normales? Pues entonces llega esta célula dendrítica o macrófago que ya se comió. Ustedes pueden ver aquí que extrae a una célula del epitelio respiratorio que se murió por coronavirus. Aquí está el malvado coronavirus. Y se activa, empieza a producir citocinas proinflamatorias y empieza a expresar en su superficie moléculas que llamamos los inmunólogos de coestimulación, como CD80, CD86 y moléculas del MHC de clase 2 que van a tener en su superficie péptidos del coronavirus, y va a viajar al ganglio linfático muy enojada, como decimos en Veracruz, mentando madres y produciendo una gran cantidad de citocinas proinflamatorias hasta que se encuentra un linfocito T cooperador
que reconoce a este péptido del coronavirus y dice, ay güey, este es un virus muy feo, tenemos que generar una respuesta inmune. Lo primero que hace es producir una gran cantidad de citocinas, especialmente la interleucina 2, que va a ser la encargada de potenciar y amplificar la respuesta y producir muchas copias de este linfocito T cooperador que reconoce al péptido del coronavirus. Y estas copias se van a ir algunas a ser efectoras, pero muchas otras a células T de memoria que nos van a servir para cuando en años subsecuentes podamos enfrentarnos otra vez al coronavirus. Y en circunstancias ideales se van a producir o va a predominar respuestas TH1 con producción de interferón gamma. Y esta interferón gamma va a estimular a lo que yo digo que son los ninjas del sistema inmunológico, que son los CD8 y que son encargados se van a producir gran número de linfocitos T CD8 que reconocen a este péptido del coronavirus y van a ir a buscar a los tejidos, células infectadas por el coronavirus para inducirles esta citotoxicidad mediada por linfocitos T, que es mucho más eficiente todavía que de las células NK. En términos generales, esto va a llevar entonces a la apoptosis y a la muerte de todas aquellas células que desafortunadamente fueron infectadas por virus. Y esta muerte se da también después de una plática prolongada entre el linfocito T citotóxico por un lado y la célula infectada por virus por el otro lado, la liberación de gránulos con granzimas, perforinas primero que hacen hoyos en la célula infectada por virus y granzimas que van a inducir esta muerte celular por apoptosis. Pero también nos han hablado en las últimas semanas o meses de que tenemos que tener anticuerpos contra el coronavirus y que si tenemos anticuerpos seguramente tendremos protección de largo plazo. Vamos a hablar mucho más de esto más adelante. Pero probablemente los anticuerpos no son tan importantes para acabar con la infección primaria, pero sí son importantes para infecciones secundarias. ¿Cómo es que se producen anticuerpos? Pues igual, imagínense que este es un macrófago que le enseña al linfocito TCD4, este se diferencia por un lado como TH1 y induce la citotoxicidad que acabamos de ver mediada por linfocitos T citotóxicos y células NK, pero por otro lado, algunos otros se diferencian como linfocitos T cooperadores tipo TH2. Estos TH2 van a interactuar con las células B y le van a decir, oye, empieza a producir anticuerpos, conviértete en célula plasmática, y los primeros anticuerpos que se producen siempre son los anticuerpos de tipo IgM. Son anticuerpos muy grandotes, pentavalentes, con 5 brazos que pueden cada uno pegarse a un virus diferente. Son muy buenos para activar el complemento y son muy buenos para inducir la opsonización de las células infectadas por virus y la citotoxicidad mediada tanto por células NK como por linfocitos T. CD8. Conforme va avanzando la respuesta, las células plasmáticas van madurando la afinidad, van produciendo otras citocinas más de tipo, balanceando esta respuesta TH1, TH2. Y entonces la célula plasmática migra a la producción de otros anticuerpos, especialmente inmunoglobulina G, que también va a activar el complemento, que también va a opsonizar a las células infectadas por virus y va a neutralizar a los virus y es la que va a evitar que haya viremias, que circule el virus en los vasos sanguíneos. Se van a formar complejos inmunes de virus con IgG, que por cierto, si activando el complemento son los que pueden causar vasculitis en los pequeños vasos y dar estos cuadros que se han estado viendo especialmente en personas jóvenes que padecen enfermedad de Kawasaki, y esto favorecer la presencia de fenómenos trombóticos o tromboembólicos. En las mucosas, sin embargo, como predominan la interleucina 10 y el factor transformante del crecimiento beta, lo que se va a dar es la producción de células plasmáticas productoras de IgA, que es importantísima en el largo plazo para evitar que cuando volvamos a tener contacto con otro enfermo con coronavirus, el virus pueda penetrar nuestro epitelio y sea bloqueado desde antes de que se adhiera al epitelio respiratorio. Y esto va a ser lo que nos va a dar inmunidad permanente de largo plazo. Entonces, haciendo un resumen de la respuesta inmune por virus, desde el punto de vista adaptativo, las más importantes son los linfocitos T citotóxicos que tienen que matar a las células infectadas por virus y les tienen que evitar con eso la diseminación viral, matando a estas células infectadas por virus.
En segundo término, son los anticuerpos de IgA, que son importantísimos para evitar tener una reinfección por el virus cuando tengamos nuevamente contacto con él, e IgG, que va a darnos memoria de largo plazo y es la que va a evitar infecciones serias en el largo plazo, va a evitar que el virus se disemine en el largo plazo, es el que nos da protección. No nos protege a lo mejor contra infecciones locales, pero sí nos va a dar protección de largo plazo contra infecciones graves, de tal forma que si queremos prevenir formas graves, tenemos que tener buena cantidad de IgG en el largo plazo. Desafortunadamente, algunos individuos tienden a producir respuestas TH17 y estos son los que hacen las formas más graves de enfermedad viral, en este caso por coronavirus, y son los que pueden tener riesgo de ingreso, de hospitalización e incluso de necesidad de intubación. También es importante recordar que aunque se producen gran cantidad de anticuerpos contra los virus, no todos los anticuerpos son de la misma calidad. Algunos realmente neutralizan al virus y llamamos neutralizar o anticuerpos neutralizantes aquellos que se unen a una parte del virus que bloquea su unión con el receptor. Si yo logro bloquear esta unión del virus con su receptor, entonces tendré un buen anticuerpo. Y entonces tenemos que tener anticuerpos como estos que ven aquí en verde, que se unen a la proteína S, que forma la espiga del coronavirus, y que es la proteína de unión al receptor, a la enzima convertidora de angiotensina. Si tenemos buenos anticuerpos de ese tipo, vamos a tener entonces una buena protección. Es muy importante porque existen a veces una producción de anticuerpos en algunos individuos, no contra esas regiones, sino contra otras, que no van a neutralizar el virus y que incluso pueden favorecer infecciones más graves. Entonces, ¿cómo es una respuesta inmune, en resumen, adecuada contra el coronavirus? Pues es una respuesta inmune que es una respuesta inmune innata con interferón rápida y eficiente que disminuye la carga viral inicial, una activación adecuada de macrófagos con una producción moderada de citocinas inflamatorias con un predominio TH1, una buena citotoxicidad mediada por linfocitos NK inicialmente y más adelante por linfocitos TCD8 y por las mismas NK. También una inducción de respuestas TH2 que permita equilibrar la respuesta, producir anticuerpos de tipo IgG y más adelante de tipo IgA neutralizantes y por supuesto la activación del complemento de manera también moderada para favorecer la opsonización y la citotoxicidad. Y sabemos una vez más entonces que la evolución en la gran mayoría de las ocasiones, más o menos 80-85% de los individuos, van a tener un cuadro clínico asintomático o muy leve y que afortunadamente solamente un 13 a 15% de los pacientes van a ser formas graves y de eso solamente un 5 o 6% van a ser enfermedad que requiera cuidados intensivos y se calcula más o menos un 1% de casos mortales en la población general. ¿Y por qué digo 1% y no 10% como estamos viendo en las estadísticas de nuestro país? Porque en nuestro país estamos diagnosticando solo las formas graves y por eso es que la mortalidad erróneamente parece ser tan alta. La gran mayoría de los casos en México no están siendo diagnosticados y afortunadamente son formas leves autolimitadas. Pero así como la actividad viral inicial genera los síntomas tradicionales de fiebre, de tos seca, diarrea, con alteraciones en los análisis clínicos de linfopenia, de aumento leve de las enzimas hepáticas o del dímero D, conforme va bajando la actividad viral, se van quitando los síntomas, se va quitando la mayoría de las formas leves se quedan aquí, en este línea que ustedes ven aquí. Sin embargo, algunos pacientes empiezan a progresar y a pesar de que la carga viral va disminuyendo, empiezan a tener una respuesta inflamatoria que se va haciendo cada vez mayor y mayor y mayor y mayor y se vuelve imparable y que son los casos que se ponen muy graves, que causan con un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa
con sepsis, con insuficiencia renal aguda, con insuficiencia cardíaca aguda, y que muestran fenómenos como los que vemos en un síndrome hemofagocítico, en un síndrome de activación de macrófagos, con una elevadísima producción de ferritina, de dímero D, de reactantes de fase aguda como proteína C reactiva, troponinas, y por supuesto más adelante datos de falla renal con aumento de creatinina y datos de eventos procoagulantes y fenómenos tromboembólicos. Claramente se ve también que los pacientes que se hospitalizan tienden a tener las formas más graves, una mayor afección del sistema inmune adaptativo de los linfocitos, que es la célula primordial para defendernos contra el virus. Pareciera que se agotan y que entran en anergia, y ustedes pueden ver cómo las formas graves tienden a tener linfopenia, tanto de CD4 como de CD8, pero también de linfocitos B y también de NK, es decir, todos los linfocitos, tanto CD4, CD8, NKs y linfocitos B, todos ellos son afectados en las formas graves y se ven disminuidos. Y conforme van disminuyendo los linfocitos B, ustedes pueden ver que también va aumentando los marcadores de inflamación, en este caso la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva o los reactantes de fase aguda, y pareciera haber una relación inversa entre el incremento en los reactantes de fase aguda y la disminución de los linfocitos en las formas graves de pacientes hospitalizados. ¿Por qué pasan estas formas graves? Bueno, sabemos que en estas formas graves existe linfopenia, por un lado, porque se altera la linfopoiesis en la médula ósea, porque se incrementa la apoptosis inducida tanto por las citocinas proinflamatorias como por la gran cantidad de mortandad en las células infectadas, y porque los linfocitos migran a los tejidos, se salen de los vasos sanguíneos para irse a la batalla a pelear contra la gran cantidad de células infectadas. Sabemos esto se da en pacientes que montan respuestas defectuosas a interferón tipo 1 y que tienen por tanto una carga inicial muy alta viral, y esto rompe ese balance que normalmente se da entre la producción de citocinas proinflamatorias y la respuesta inmune innata. Entonces, normalmente lo que vemos en pacientes que se curan o que tienen formas leves es que inmediatamente, y en rojo pueden ver aquí ustedes la curva de la respuesta inmune innata mediada por monocitos macrófagos, células NK y citocinas, esto va seguido de una respuesta inmune adaptativa que sube y baja conforme también se limita la carga viral, que ustedes pueden ver aquí en esta sombra verde. Y esto es en el tiempo lo que vemos en el paciente que hace una forma leve o asintomática de COVID-19. Pero en cambio, los pacientes que hacen formas graves, vemos este fenómeno que ustedes pueden ver aquí y esta curva donde la respuesta inmune innata se perpetúa elevada y se perpetúa con una gran cantidad de producción de citocinas proinflamatorias. Las linfocitos T no logran replicarse en la cantidad adecuada para lograr la eliminación de las células infectadas por virus, y se da un fenómeno se le llama que están exhaustas las linfocitos T, linfopenia y un fenómeno de inmunosupresión que hace que la carga viral no se elimine y que continúe el paciente con una carga viral persistente, y por tanto continúa el estímulo para producir citocinas proinflamatorias, este fenómeno que vemos en los pacientes que se ponen graves. Ustedes también han oído que se parece mucho este síndrome de activación de macrófagos, se parece mucho a lo que vemos en las formas de linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, o en aquella que vemos causada por ejemplo, por virus como el virus Epstein-Barr, pero a diferencia de lo que pasa en estos casos donde los síntomas o la linfoproliferación se da especialmente en órganos como el vaso y el hígado, los pacientes con COVID-19 este mismo fenómeno se da, pero casi exclusivamente a nivel de los alvéolos, a nivel pulmonar. ¿Qué diferencia a los individuos que hacen una respuesta leve de una respuesta adecuada? Bueno, pues básicamente es esta disregulación inmune, este síndrome de activación de macrófagos que se asocia a una disminución de marcadores de activación en los monocitos macrófagos y a citopenias en linfocitos T, linfocitos B y células NK. De tal forma que pareciera que en las formas leves, en las formas donde hay baja carga viral, tenemos una muy buena respuesta de CD8, de CD4 y una regulación o unas células T regulatoras adecuadas que
genera o mantiene una adecuada cuenta de linfocitos en sangre, pero conforme se va haciendo más grave, lo que vemos es una carga viral más elevada, vemos unos linfocitos T que están exhaustos, que están muertos, que mueren por apoptosis o que miran a los tejidos que tienen pocos marcadores de activación y tienen receptores de inhibición, que tienen poca producción de interferón gamma y por tanto una mala inducción de citotoxicidad. También vemos en estos pacientes que se ponen mal la presencia de un grupo de anticuerpos que se les llama no neutralizantes, que son anticuerpos de baja calidad y también en baja cantidad, que favorecen el ingreso de los virus, no solamente no lo bloquean, sino que favorecen el ingreso de los virus a los manocitos y macrófagos, activan la señalización e inducen la producción masiva de citocinas proinflamatorias en los macrófagos y células dendríticas, y estos complejos de estos anticuerpos no neutralizantes con los virus inducen una activación masiva también de receptores TLRs, haciendo esta activación masiva del sistema inmune innato que se traduce en este daño, primero inicialmente en la respuesta o en el epitelio respiratorio, pero más adelante también en otros órganos como es el miocardio y es el endotelio, y que sabemos que los pacientes que fallecen muchos de ellos, sobre todo los pacientes en edad avanzada, por complicaciones cardíacas o por complicaciones vasculares con trombosis, que puede ser especialmente a nivel pulmonar, pero también a nivel miocárdico y también a nivel sistema nervioso central, y que están dados por esta activación excesiva, esta depresión de linfocitos y esta falta de anticuerpos protectores y una activación exagerada de citocinas proinflamatorias. También vemos, y en las últimas semanas también se ha reportado cada vez más complicaciones trombóticas, sabemos que están muy relacionadas con el daño endotelial y también por la presencia previa de factores de riesgo, tanto genéticos como de daño hepático, como de hiperlipidemia, por supuesto de pacientes que tienen neoplasias previas. Todo ello lleva a una respuesta inflamatoria endotelial y una disfunción de endotelio que se va a dar o manifestar como aumento en la dímero D, disminución de plaquetas y marcadores de daño tanto a nivel endotelial como cardíaco, y que son los que se traducen más adelante como fenómenos tromboembólicos a nivel pulmonar, el sistema nervioso central, infartos de miocardio y lo que vemos de coagulación intravascular diseminada. Al final de cuentas, lo que necesitamos es entonces ver en qué momento está nuestro paciente, y necesitamos en el largo plazo, para acabar con la enfermedad, una buena producción de anticuerpos que sean bloqueadores, especialmente de tipo IgM e IgG. Ustedes pueden ver que los anticuerpos de IgM se empiezan a detectar desde los primeros 7 días después de la infección, casi inmediatamente que empiezan los síntomas, como al segundo o tercer día después de que empiezan los síntomas, se puede ver ya el inicio y la detección de IgM contra el virus SARS-CoV-2, y más adelante, por ahí del 10º día, y por supuesto ya en forma muy importante después de la segunda semana, empieza la producción de anticuerpos IgG. Entonces, la respuesta va a ser muy variable de acuerdo a cada individuo, y la gravedad va a ser depender del tipo de respuesta de anticuerpos y cómo se comporten estos en el tiempo, de qué tan durable sea la respuesta de anticuerpos y que sean anticuerpos neutralizantes para que den protección inmune. Y por supuesto, la respuesta inmune va a variar entre individuos por la edad, por la gravedad de la enfermedad y por la presencia de comorbilidades. Hoy día probablemente la mejor estrategia y las intervenciones médicas que más funcionan es la inmunomodulación, y algo muy importante quisiera transmitir a aquellos que están viendo pacientes es que la inmunomodulación hay que darla temprano, no esperar hasta que el paciente está intubado, porque ahí ya nos ganó la inflamación. Tenemos que hacerlo cuando el paciente empieza a tener hipoxemia, aunque sea hipoxemia leve. En ese momento no hay que dudar en bloquear la inflamación excesiva. Sabemos que va a ser un paciente que tiene mucho riesgo de evolucionar a formas graves, y el bloqueo con corticosteroides en dosis antiinflamatorias, o por supuesto con bloqueo de interleucina 6 con
los diferentes anticuerpos monoclonales será muy importante. También el empleo de fármacos que tienen efecto antiviral, como puede ser la ivermectina, la cloroquina, que aunque hay cierta controversia, en etapas tempranas pueden tener un papel muy importante para evitar la progresión a formas graves de la enfermedad. Y por supuesto, si ya se da cuando el paciente está grave, hospitalizado, probablemente ya su utilidad sea nula o muy pobre. También existe la posibilidad de rescatar a los linfocitos T con el uso de citocinas como la interleucina 7 y por supuesto de inhibir la replicación viral con el uso de interferones, que también tendrían que ser en etapas muy tempranas de la enfermedad, o de otras citocinas y antivirales como los últimos que han estado, como el remdesivir que se ha estado viendo en la última semana. Déjenme platicarles cómo se ve el repertorio de células inmunológicas en los pacientes. Y esta es una comparación, estos son pacientes que estuvieron en Wuhan, en 112 pacientes que estuvieron hospitalizados, todos ellos en Wuhan. Me gustó mucho este artículo porque compara individuos sanos, que son los que tienen aquí HC, que son de Healthy Controls, con individuos que están en etapas tempranas de recuperación y individuos que están en etapas tardías de recuperación de la enfermedad. Ustedes pueden ver cómo en las etapas tempranas, las células mieloides, es decir, los monocitos macrófagos, células dendríticas, son importantísimas e incrementan inmediatamente y son la mayoría de las células que son detectadas cuando se están empezando a recuperar el paciente y cómo conforme pasa el tiempo dejan de ser tan importantes y empiezan a ser muy importantes las células NK y las células T citotóxicas, que son las que en el largo plazo nos van a dar la protección y al final empiezan a ser importantes también las células B que se ven aquí en verde y que son las que nos van a dar el final de la infección y las que nos van a dar la memoria de largo plazo. También quisiera que vean cómo en etapas tempranas de la enfermedad, ustedes pueden ver comparado con controles, cómo en las etapas tempranas vemos que básicamente las células NK son las que se expanden y son las que proliferan antes de que empiecen a proliferar las células CD8 que proliferan en etapas más tardías, ya cuando están terminando la recuperación. Esto es muy bonito porque refleja claramente lo que vimos antes de la cinética, de cómo se va activando el sistema inmune adaptativo. Y en cuanto a las células T, ustedes pueden ver cómo las células T efectoras de memoria predominan en los controles sanos y cómo en las células de memoria central se expanden enormemente a la hora que se está llevando a cabo la recuperación inicial contra el coronavirus, para que luego las que se expandan sean nuevamente las células T efectoras de memoria y vuelva a haber más linfocitos T naive para responder a otras infecciones más adelante. Con los CD8 pasa un fenómeno parecido. Ustedes pueden ver cómo al principio están los linfocitos T CD8, los T citotóxicos, los T efectores de memoria CD8 y los células T CD8 naive, vírgenes, cómo se expanden los linfocitos T citotóxicos cuando los pacientes que están recuperando y depende, una adecuada recuperación de los pacientes depende de una buena expansión de los linfocitos T efectores citotóxicos y cómo más adelante empiezan a entrar los linfocitos T de memoria efectores. Siguen siendo importantes los T citotóxicos, pero empieza a haber nuevamente linfocitos T naive para poder responder a otros virus que puedan venir en un futuro. Y la cinética, entonces, y los marcadores que debemos buscar de protección, entonces son estos, que son básicamente la IgM y la IgG. Y la IgG tenemos, en algunos individuos tenemos IgG con anticuerpos naturales por encuentros previos con otros coronavirus ambientales que pueden tener cierta protección cruzada con el coronavirus COV-2. Esto es otra de las hipótesis que se piensa que pueda tener impacto en por qué los niños tienen formas menos graves, porque estos niños muchas veces tienen contacto con coronavirus ambientales en los primeros años de vida y tienen cierta protección cruzada por anticuerpos naturales que ya tienen el epitelio respiratorio.
Eh, y, eh, y en el tiempo ustedes pueden ver cómo la IgM, y estos son también pacientes en China, en Wuhan, cómo la IgM empieza desde antes de los 10 días, puede ser detectada, entre los 7 a 10 días, y cómo da su pico alrededor de la tercera semana y luego empieza a bajar progresivamente. En cambio, la IgG ustedes pueden ver cómo tiene una cinética que empieza realmente después de la segunda o tercera semana y se mantiene en el tiempo y es lo que nos va a dar la protección de largo plazo para evitar recaídas en pacientes que sufrieron infección por el virus SARS-CoV-2. Claramente se ha visto, y estos son modelos que se han visto con pacientes que han tenido SARS-CoV-1, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo que se vio en inicios de nuestro siglo, por ahí del 2002-2003, el síndrome respiratorio agudo severo que se vio en el Medio Oriente hace algunos años y que afortunadamente pudo contenerse. Y me voy a dedicar a este gráfico de lo que pasa con los pacientes. Estos son los niveles de IgG, de IgM y específicamente de anticuerpos neutralizantes. Y ustedes pueden ver cómo los casos leves claramente se ve que se asocian con niveles más elevados tanto de IgG como de IgM y de anticuerpos neutralizantes. Y en cambio, los casos más graves, y ustedes los ven aquí, tienen cantidades mucho menores de IgG, de IgM y de anticuerpos neutralizantes y probablemente entonces los anticuerpos sean súper importantes para acabar la infección y para poder terminar y de reparar el daño ocasionado por la infección por COVID-2. De tal forma que hoy día vemos varios modelos de lo que va a pasar con los pacientes que ya sufrieron la enfermedad. Esto es muy importante porque eso es lo que probablemente más nos interesa una vez que se acabe la cuarentena, y es qué va a pasar con todas las personas que han tenido la infección. Pues hay varios modelos que se piensa que puede pasar y probablemente veamos en diferentes individuos diferentes tipos de respuestas de largo plazo. Y conforme pase el tiempo vamos a aprender cuál es la que predomina y vamos a poderla medir, que esto es algo muy importante que hoy día no estamos todavía en condiciones de poderlo hacer. Uno es, y que va a ser la mayoría de las personas, van a tener una inmunidad homóloga completa, es decir, van a tener la enfermedad y van a tener al menos 20 a 40 años de protección y de anticuerpos detectables contra el virus que van a prevenir de reinfecciones, y cada encuentro con el virus seguramente tendrán respuestas mucho más potentes que van a dar memorias mucho más prolongadas. Pero también probablemente, y esto pasa con muchos virus respiratorios, puede ser que haya una inmunidad homóloga completa que permita la recuperación, pero que la señal de daño no haya sido tan intensa y entonces no haya tantas células T y B de memoria, de tal forma que la protección sea corta y dure no más de 4 o 5 años, y estos pacientes pueden regresar a una susceptibilidad parcial y a volver a hacer cuadros de COVID-19, aunque van a ser cuadros que ya nunca tendrán la gravedad que tiene un paciente virgen que conoce el virus por primera vez. Es decir, si podrá, y esto ya se han documentado, pacientes especialmente en Corea y en países asiáticos que pueden tener segundos cuadros de enfermedad, aunque mucho más leve, algunos meses o semanas después de haber tenido el cuadro inicial, porque los anticuerpos fueron de baja duración. También habrá individuos que desarrollen solamente inmunidad parcial contra el virus, y que son estos que ven aquí, y que van a dar la posibilidad también de tener cuadros en el futuro, aunque también no van a tener cuadros graves nunca en el futuro. Y finalmente habrá aquellos que hagan, cuadros que sean muy específicos, altamente específicos contra el SARS-CoV-2, pero que si se llegan a enfrentar con otro coronavirus diferente al SARS-CoV-2 o con pequeños cambios en la proteína de unión al receptor, ya no sirvan estos anticuerpos y puedan tener infecciones subsecuentes por variantes mutadas o mutantes del virus original que seguramente vamos a ver en los años subsecuentes. La pregunta más importante saber es cuánto
tiempo me va a durar la protección o cómo saber si tengo protección. Y hay varios escenarios que quiero discutir con ustedes. El primer escenario es el que ya tuve COVID, ¿no? Ese que ya tuvo COVID, que lo tuvo leve, moderado o muy grave, pero que ya salió del hospital y ya está en su casa, pero que hoy por hoy todavía se muere del miedo porque dice no vaya a ser, ya leí que hay muchos casos que les puede volver a dar. Bueno, no es cierto. Lo que debe saber el paciente que ya le dio COVID es que está protegido y que aunque se han reportado personas que vuelven a tener PCR positiva, estas son la gran mayoría asintomáticas o con cuadros leves, no se han reportado hospitalizaciones ni muertes relacionadas con estas segundas infecciones y esto está relacionado con este fenómeno de duración de la inmunidad que ya sabemos que varía mucho de un individuo a otro y que no siempre es de largo plazo como quisiera. También es posible que no tenga una inmunidad adecuada contra mutantes que vayan surgiendo de la variante inicial del virus de Wuhan, como el que se ha visto que se ha hecho estragos en Europa y que empieza a hacer estragos tanto en los Estados Unidos como en nuestro país. El segundo escenario es aquella persona que no tuvo COVID, o por lo menos no se lo diagnosticaron, pero es la esposa del que se puso grave y que lo estuvo cuidando y apapachando y estuvo en contacto íntimo prolongado con el individuo enfermo durante semanas y que a lo mejor no tuvo ni medio síntoma o tuvo fiebre 1 o 2 días y un cuadro autolimitado de gripa común y corriente. Esos pacientes son los que quisiéramos ser todos, porque son pacientes que responden de manera muy eficiente, cuyo sistema inmune está como relojito funcionando de forma fabulosa, que produce grandes cantidades de IgM y luego de IgG, que seguramente si le determinamos IgM e IgG contra el virus, va a salir positiva, van a ser anticuerpos neutralizantes y urge tener pruebas rápidas que nos permita contestarle a esos pacientes, a esos familiares de pacientes, esos individuos, médicos, personal de enfermería, personal paramédico que ha estado en contacto, si ya tiene protección, porque eso permitiría relajar también un poco ese miedo que tiene todo nuestro personal que cuida a los pacientes con COVID-19. El tercer escenario es de aquellos que se han portado bien y que se han quedado en casa y que no han tenido cero contacto con el exterior y que no han tenido, por supuesto, síntomas de COVID-19. Estos pacientes tenemos que asumir que no tienen protección y tendremos y será muy bueno documentarlo con pruebas rápidas o con determinación de IgM e IgG para corroborar la ausencia de protección y serán los primeros que deberíamos vacunar y aquellos que deberíamos, en caso de que estén en circunstancias de riesgo, el dar tratamientos profilácticos o que permitan tener una infección viral atemperada, más leve, con el uso de inmunomoduladores si llegan a contagiarse. Finalmente quiero hacer énfasis en las pruebas rápidas, ya empiezan a estar disponibles en todos los países, menos en nuestro país. Por alguna extraña razón, nuestras autoridades de salud se han rehusado a dar autorizaciones formales a pruebas rápidas para la detección. Este es un folleto que les muestro aquí de una prueba rápida donde con una lanceta se toma una gota de sangre del individuo, se ponen 2 gotas de un buffer y en 15 minutos se mide si el individuo tiene IgG, si tiene IgM, si tiene IgG, IgM, si tiene solo IgG, o si no tiene ninguna de las dos. Y estas pruebas rápidas son muy baratas, son muy accesibles, cuestan menos de 800 a 1,000 pesos cada una de ellas y por tanto podrían usarse de manera masiva para poder detectar la susceptibilidad de los individuos. Quiero terminar hablando rápidamente de qué tratamientos disponibles. Bueno, ustedes han oído hablar del Remdesivir. Yo creo que no va a ser la piedra filosofal para que no se peleen mucho por conseguirlo. Solamente va a ser útil en pacientes cuando se utiliza tempranamente en la infección para disminuir la carga viral y por tanto la hiperactivación del sistema inmune innato. Pero yo quisiera que, a pesar de la controversia que existe, si ustedes ven pacientes con formas leves a moderadas, inicien tempranamente medicamentos inmunomoduladores, como puede ser la cloroquina o puede ser la ivermectina, que en las últimas semanas se ha demostrado que puede disminuir la migración de proteínas virales al virus y por tanto disminuir este fenómeno de
replicación viral aumentada en las células infectadas, disminuye la velocidad con que se replica el virus en las células infectadas por el virus y permite que el sistema inmune pueda tener tiempo de armarse, de recuperarse y de montar una respuesta inmune adaptativa, de tal forma que si a mí como inmunólogo me preguntan qué le daría a un paciente que está en una fase temprana, pero que empiezo a ver marcadores de gravedad, inmediatamente iniciaría estos dos fármacos y probablemente el uso de fármacos antiinflamatorios como esteroides, y más adelante, si la inflamación parece que está haciendo, sobrepasando nuestras capacidades, el uso de medicamentos que bloqueen la interleucina 6 como el tocilizumab, el sarilumab, el cetuximab, y por supuesto, nada como tener el plasma rico en anticuerpos neutralizantes en individuos que ya se recuperaron, y se está trabajando en tener anticuerpos monoclonales que reconozcan esta punta del virus que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, tanto anticuerpos convencionales como anticuerpos obtenidos de camello o de llamas, que son de un solo dominio de anticuerpos, que son muy versátiles, que son muy rápidos de producir y que parecen ser muy prometedores. Y por supuesto, las compañías que producen inmunoglobulina están tratando de producir inmunoglobulinas que son hiperinmunes de pacientes que ya pasaron por la enfermedad. Otros medicamentos inmunomoduladores que están en ciernes son inmunoglobulinas que bloquean al anticuerpo, al receptor, perdón, a la enzima convertidora de angiotensina. Y por supuesto, todos esperamos con ansia una vacuna que desafortunadamente tardará muchos meses más que estas otras estrategias, que aunque no van a prevenir la enfermedad, sí van a poder prevenir las formas graves y mortales de la misma. En conclusión, el COVID-19 es una enfermedad potencialmente grave, especialmente en grupos de riesgo. La gravedad, como ya vimos, está relacionada con el riesgo de inflamación no controlada y la presencia de síndrome de activación de macrófagos y esta tormenta de citocinas y trombosis. Y estos riesgos están determinados por la edad y estos factores de riesgo que ustedes conocen muy bien, pero también por factores genéticos, que son los que explican por qué individuos jóvenes sin factores de riesgo, también algunos de ellos están haciendo formas graves. Quisiera terminar también diciendo que la protección adecuada de largo plazo depende de una adecuada inmunidad adaptativa que depende en primer término de las células T citotóxicas, que bien ayudadas por las células T cooperadoras, y de la producción de anticuerpos de tipo IgA en mucosas que van a prevenir reinfecciones, de tipo IgG en suero que van a bloquear viremias y van a bloquear formas graves, y terminar haciendo un llamado a nuestras autoridades de salud para que se empiecen a permitir la importación de pruebas rápidas, o no tan rápidas, pero pruebas que sean fiables para detectar IgG e IgM y anticuerpos neutralizantes que nos permitan conocer la verdadera seroprevalencia y seroprotección en la población mexicana. Con esto termino, les agradezco mucho por su atención y por supuesto estoy abierto a todas las preguntas que surjan de la audiencia. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por todo. Son muchísimas preguntas, especialmente felicitaciones de muchas personas. Tiene cerca de 70 solamente aquí en Zoom, las que veremos en Facebook. Entonces, trataremos de ser muy ágiles. Hay muchas que ya contestó en el transcurso de la plática. Pero nos hace una pregunta. En un paciente positivo asintomático, ¿durante qué tiempo continúa siendo infectante? Me refiero a... Sí, ¿qué nos puede decir, doctor? Hay que calcular que al menos son 2 semanas, que es el círculo habitual de la historia natural de la enfermedad en el individuo asintomático o con un cuadro clínico menor. Va a durar 2 semanas. Entonces, 2 semanas después del inicio de la fiebre y malestar, podemos dar por hecho que ya el paciente ya no replica virus, y por supuesto hay excepciones. Pero habitualmente por eso es que se recomienda esta cuarentena de 2 semanas en los individuos que estuvieron en contacto. Muy bien, nos preguntan también si en un paciente asmático tiene mayores consecuencias este virus. Fíjate que no, gracias a Dios se ha visto que los pacientes asmáticos, sobre todo si están bien controlados, no tienen un riesgo especial de hacer formas graves de enfermedad por SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, e inclusive
aunque no está, todavía no hay suficiente número de pacientes asmáticos con la enfermedad para poder tener estadísticas suficientemente potentes, pareciera ser que inclusive aquellos asmáticos bien controlados tienen un menor riesgo de hacer formas graves. Muy bien, el doctor Serafín Ortiz nos dice, es un comentario, nos dice, ya se tiene estudiado los días cuando aparece la IgG e IgM, entiendo son la base de las pruebas rápidas. Correcto. La IgM aparece por primera vez entre los 7 y 10 días y la IgM entre los 10 y los 14 días. Por eso hay que aplicar estas pruebas después de 2 semanas de haber tenido la enfermedad o los síntomas relacionados con la enfermedad para saber si hiciste una buena protección. Muy bien, la doctora Wendy Martínez, todos lo felicitan, doctor? Eso me lo voy a enviar para irnos más rápido, pero todos lo felicitan. Dice, ¿se podría recomendar como profilaxis y para reforzar el sistema inmune a los que estamos en hospital COVID, el selenio, zinc, vitamina C y D? Yo diría que sí. La verdad es que es como todos los nutracéuticos que estimulan o que tienen cierto poder inmunoestimulante. No se conoce bien la dosis, pero yo diría que la mejor manera de tomar buena vitamina C es en forma natural, frutas ricas en vitamina C, básicamente cítricos, tomar buena cantidad de vitamina D, que es todavía más importante que otras vitaminas para la inducción y regulación de respuestas inmunes, no menos de 1000 unidades de vitamina D al día en aquellos médicos que están ahí en la primera línea de batalla. Por supuesto, un suplemento con zinc, pero una dieta normal, equilibrada, tiene buenas cantidades de zinc, pero tomar un poco de zinc en esta época no estaría de más, así es que un suplemento de zinc sin duda puede tener efectos positivos. Así es que yo creo que sí, en términos prácticos. Muy bien, el doctor Diego de Labra nos pregunta, ¿pudiera ser de utilidad medicamentos inmunomoduladores en los cuadros graves de COVID-19, sobre todo en aquellos que presentan datos de C y D? Depende de cuál inmunomodulador es. Inmunomodulador es muy amplio. Sobre todo puede ir desde los medicamentos que usamos como inmunomoduladores de origen bacteriano, lisados bacterianos, que no tienen ningún papel en las formas graves de COVID-19, porque ya es demasiado tarde cuando los podemos usar para que tengan cierto efecto. Estos actúan de forma preventiva para tener un sistema inmune innato más activo. Pero en las formas graves, por supuesto, ¿qué inmunomoduladores? Por supuesto, los corticoides, en dosis antiinflamatorias por espacios cortos para no inhibir la respuesta inmune y para no predisponer a coinfecciones o sobreinfecciones por otros gérmenes o bacterias. Por supuesto, en los cuadros graves, no hay duda que estás teniendo un efecto muy importante para evitar la mortalidad del tocilizumab en aquellos cuadros graves que están teniendo niveles elevadísimos de reactantes de fase aguda, que hacen linfopenia, que tienen una neumonía que progresa en horas. Esos pacientes que se ponen graves en horas y que empiezan a desaturar en horas, hay que ponerlos en decúbito, ponerles oxígeno y pensar en pedir en ese momento el tocilizumab, porque si se esperan a que lo vayan a intubar, ya en ese momento no va a servir nada. La otra inmunoestimulante es la inmunoglobulina intravenosa, que también ha habido algunos reportes en dosis altas de inhibir la respuesta inmune exagerada, pero tiene que ser una dosis de 1 a 2 gramos por kilo. La inmunoglobulina intravenosa convencional que usamos también como reemplazo en individuos con inmunodeficiencia a dosis altas, como la usamos en Kawasaki, ha tenido algunos reportes muy interesantes de su utilidad cuando no hay acceso a otros fármacos, porque acaba siendo inclusive creo que más costosa que el tocilizumab. Muy bien, nos preguntan también, doctor, la doctora María del Carmen Martínez, ¿qué opina de la de la inmunización de rebaño y de la protección que puede brindar la aspirina? Bueno, la inmunidad de rebaño no se va a lograr hasta que no haya un porcentaje muy grande de la población que haya tenido contacto con el virus y que tenga inmunidad. Se calcula casi para cualquier germen. Esto depende del germen, de la virulencia del germen, de la contagiosidad del germen, para saber qué porcentaje de la población necesita estar inmunizada para tener buena inmunidad de rebaño. En el caso del COVID-19 se calcula que se requiere entre 60 y 70% de la población con anticuerpos IgG positivos para lograr una protección de rebaño efectiva y parar por completo la pandemia. En el caso de la aspirina, la realidad es que no vale la pena tomarla si no tienes factores de riesgo. Si ya la tomabas porque tienes problemas cardiovasculares y tu cardiólogo te la dio, no la suspendas.
pero no tiene ningún sentido empezarla si no la tenías por alguna situación previa. Muy bien, de Facebook, ¿no? El doctor Sergio Joaquín Macías, y ligado con la pregunta que nos hace por Zoom Eladio Nájera, el plasma, doctor, el plasma tanto en tratamiento como en los recuperados. El plasma es ahorita nuestra bala de oro y por eso un llamado a toda la población del mundo que ha tenido COVID-19 y que lo pasó exitosamente y sobre todo aquellos que no tuvieron hospitalización, porque su plasma es maravilloso. Una sola unidad de plasma puede salvar a 3 pacientes graves. La intervención es la única intervención que ha demostrado, además del tocilizumab, el realmente inhibir la mortalidad en pacientes que se ponen muy graves. Así que hoy por hoy, mientras no tenemos anticuerpos monoclonales disponibles o una vacuna disponible, el plasma de individuos recuperados es valiosísimo. Y todos aquellos que conozcan a alguien que ya le dio COVID, por favor, estimúlenlo a que vaya a donar al centro de donación más cercana, porque todos los hospitales, todos los centros COVID-19 de buen nivel están teniendo protocolos de uso de plasma de individuos recuperados. Es una maravilla. Pues esto hay que fomentarlo, doctor. Esto que nos está comentando, vamos a hacer un canal importante para poderlo difundir. Que no digo, yo estoy aquí, no lo sabía, entonces, muy importante. El doctor Francisco Reyes nos pregunta, él es anestesiólogo y nos comenta que en un caso de un paciente que requiere anestesia general, balanceada, gas más narcótico, ¿cómo afectan los anestésicos su respuesta inmune? Realmente yo no me preocuparía por proteger al anestesiólogo y que tenga medidas adecuadas de protección. Yo sé que va a haber una plática al respecto esta misma semana con ustedes. La realidad no tiene ninguna importancia real. Hay que mantener una buena oxigenación, hay que mantener una ventilación adecuada, garantizar una oxigenación arriba del 90%. Idealmente, después de intubarlo y si es posible ponerlo en decúbito prono, porque ha demostrado que es una de las medidas que más ayudan para disminuir la demanda y la dependencia de oxígeno. Muy bien, el doctor Arturo Chávez nos habla de San Luis Potosí, nos dice, hay pacientes que tienen aumento en linfocitos. ¿Ha servido el utilizar el antiparasitario ivermectina? Sí, lo mencioné en mi plática. Para mí es de las cosas que están olvidadas y que si yo tengo un paciente es de lo primero que utilizo. Los pacientes, a mí me están llegando pacientes desafortunadamente ahorita ya que se ponen mal y que ya no los aceptan en hospitales porque están saturados todos los hospitales en la Ciudad de México. Entonces, el uso de ivermectina, según el sapo por la pedrada, no hay mucha experiencia, pero hay un artículo de un grupo peruano que con la experiencia de otros grupos de Centroamérica y el Caribe, que lo han usado por muchos años para otras infecciones virales, tienen experiencia con el uso de ivermectina. La ivermectina sí reduce la velocidad con que se replica el virus. Hay que usarla temprano, eso es importante. Si el paciente tiene un cuadro leve, yo le doy 2 tabletas de ivermectina. Si tiene un cuadro más severo, le doy 2 tabletas un día y al día siguiente otras 2. Si es una forma muy grave, se la doy hasta 4 días seguidos. Pero por supuesto es totalmente empírico, junto con el uso de hidroxicloroquina, pero antes de que se ponga muy grave el paciente, la hidroxicloroquina, si se da al día, ya no sirve para nada y por eso las controversias sobre su efectividad en las últimas semanas. Muy bien, en Facebook, el doctor Efraín Madrigal, bueno, todos lo felicitan, doctor, pues nos pregunta, ¿los pacientes que toman anticoagulantes orales como Rivaroxaban en caso de COVID, su sugerencia es que lo continúen? Sí, claro, que lo continúen porque seguramente les va a ayudar a proteger contra fenómenos tromboembólicos a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y a nivel del sistema nervioso central. Ok, el doctor José Juan Ramírez, ¿qué opina del medicamento Ridotimod como estimulador del linfocito? No lo uses, puede ser útil como preventivo para tener una inmunidad innata más eficiente, pero ya que tienes el COVID, no pierdes el tiempo y el dinero en usar Pidotimod. Si lo usas como preventivo puede ser útil.
El doctor David Pérez Mesa nos dice, bueno, lo felicita, se está hablando en muchos países, incluyendo México y Estados Unidos, de la baja calidad y eficiencia de pruebas PCR y de anticuerpos con muchos falsos positivos y negativos. ¿Qué recomienda para que dichas pruebas sean de calidad y más del 70% de efectividad, incluyendo el laboratorio confiable? Es una muy buena pregunta, pero la calidad, no, la prueba, la calidad de la prueba no es, la prueba no es mala. Las pruebas de PCR que se tienen en México avaladas por COFEPRIS, todas cumplen con los estándares mundiales de la Organización Mundial de la Salud y están realmente bien hechas y los laboratorios que están certificados lo hacen muy bien y son casi totalmente automatizados. Entonces hay muy poco factor de riesgo por la máquina que lo hace. El problema por lo cual no es suficientemente sensible a veces la prueba de PCR es porque quien toma la muestra no toma suficientemente profundo. Tiene que entrar, el hisopo tiene que entrar hasta la retrofaringe, hasta la faringe posterior y tomar generosamente de la retrofaringe para poder tener una mayor sensibilidad. A veces, si el paciente está empezando con el cuadro clínico y se hace una toma de la punta de la nariz nada más, no sirve para nada, va a salir negativa y se reportan hasta 20 a 30% de negativos, falsos negativos de PCR, cuando la prueba detecta hasta 6 copias de virus, tan poquito como 6 copias de virus, es fabulosa la prueba de PCR bien hecha, pero el problema está en quién la toma, no en la prueba. Entonces la toma tiene que ser alguien de confianza que tenga mucha experiencia, que lo haga bien. Es molesta, no duele, pero es muy molesta cuando uno le meten un hisopo siente uno que se lo meten hasta el cerebro, pero así se debe hacer para que tenga una buena cantidad de mucosa de donde se está replicando el virus y por tanto nos traigamos una buena cantidad de virus. Muy bien, el doctor Faisal. La IgG, perdóname, la IgG y la IgM no van a estar positivos hasta después de 10 días por lo menos, entonces por eso es que da falsos negativos. Y tiene que ser una prueba que esté certificada, que detecte anticuerpos contra la proteína S, que es la que se une al receptor del coronavirus. Perdón. Muy bien, el doctor Faisal desde Cancún, ¿se le puede indicar Montelukast a los pacientes con antecedentes de asma? Si la última crisis tiene más de 6 meses como tratamiento Ningún preventivo sentido, para si el evitar paciente está complicaciones. sintomático no tiene ningún sentido y tiene mucho más sentido dar medicamentos inhalados, específicamente esteroides inhalados. El Montelukast en los últimos años se han documentado que tiene bastante más efectos secundarios de los que se creía que tiene y preferimos siempre, los especialistas en inmunología de alergia, el uso de esteroides inhalados en dosis bajas para controlar el asma. La doctora Dayana Deer nos pregunta, ¿la nitazoxanida para ¿Sí? los pacientes que lo utilizan deben continuarlo también? Fíjate que la nitazoxanida también tiene efectos virales, es un antiparasitario que usamos para yardia, para amibas, y que también ha demostrado tener cierto efecto viral, por ejemplo, en individuos con excreción de polio prolongada, en algunos otros virus, por ejemplo, para rotavirus o norovirus, que en algunos pacientes puede llegar a dar problemas, funciona muy bien, pero no se ha documentado efecto en COVID-19 la nitazoxanida, al menos hasta donde yo sé y revisé hasta el día de hoy. Te prometo que revisé hasta hoy en la mañana y no había nada que realmente sugiriera un efecto importante de la nitazoxanida. Muchas gracias, doctor Espinosa. Sara Ortiz nos pregunta, un paciente con diagnóstico COVID ya recuperado, ¿en qué tiempo y cuántas veces puede ser donador de plasma? ¿Se ha visto alguna repercusión negativa para ellos? No, ninguna. Puede donar cada 2 semanas. A partir de las 2 semanas de haber salido del hospital y 2 semanas después de haber tenido el cuadro clínico, hay que mandármelo así casi que de una oreja al banco de sangre más cercano a su domicilio y es como se vuelve santo ese personaje que dona y va a ser un héroe de verdad ese individuo y puede donar tantas veces como sea posible. Cada 2 semanitas que vaya a donar plasma, un poquito de plasma, es una unidad de sangre, son 600 mililitros que lo recupera de un día para otro. Lo vamos a difundir, doctor, todos los días a partir de la siguiente plática, es muy, muy valioso. Eladio Nájera, ¿cuál es la diferencia inmunológica entre hombres o mujeres? ¿O por qué la mortalidad es mayor en hombres? Mira, esto es algo evolutivo y me choca decirlo, pero las mujeres siempre son más fuertes y más resistentes y su sistema inmune es más eficiente Además es porque cierto. los hombres solo servimos para procrear y ya después de eso podemos morirnos y no pasa nada.
Las Buena mujeres respuesta. tienen que quedarse para cuidar a la progenie y la evolución les ha ido dando un sistema inmune más eficiente, se enferman menos, sus enfermedades son más leves, duran menos. Esto está muy bien documentado para muchas infecciones, no solo para el COVID. Pero además los varones tenemos más factores de riesgo, tanto ocupacional como de tabaquismo, como de alcoholismo, como de obesidad, como de hipertensión, diabetes, etcétera. Y entonces eso también tiene cierto impacto negativo en por qué los varones nos da más fuerte y más grave. El doctor Javier Monroy nos pregunta, ¿cuál sería el examen para saber si una persona ya tuvo la infección de COVID? Lo dije en la plática, es la determinación de inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2. Desafortunadamente, los pocos laboratorios que lo están haciendo en México, porque no hay ninguna prueba certificada por COFEPRIS, lo mandan a Estados Unidos y cuesta alrededor de 2,000 pesos, casi tanto como la prueba de PCR. Pero estamos esperando con ansias la disponibilidad de pruebas rápidas que permitan detectarlos IgG e IgM contra SARS-CoV-2. Muy bien, Fernanda García Hopkins nos dice, ¿se puede donar en cualquier banco de sangre? ¿Todos tienen protocolo para pacientes recuperados de COVID? No, no todos, y por eso sí hay que buscar o el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea o los hospitales COVID como el Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Centro Médico Nacional La Raza, que son los que me vienen a la mente ahorita. En el Seguro Social, esos dos centros están haciendo un trabajo espléndido con protocolos ya muy activos y muchos pacientes tratados, y en la Secretaría de Salud esos otros tres que mencioné. Ok, el doctor Mainero nos dice, la carga viral es un factor importante en el desarrollo de una infección grave, aún con un sistema inmunológico fuerte. Sí, claro. No es lo mismo tener un sistema inmune fuerte, pero un inóculo pequeño que tu sistema inmune lo va a hacer trizas rápidamente, que tengas un inóculo masivo porque te tosieron decenas de pacientes a la hora que estás en tu guardia y que tienes un sistema inmune íntegro, pero a lo mejor estás cansado, mal comido, no fuiste al baño, no tomaste líquidos y estás estresado. Todo eso va a generar que aunque tu sistema inmune es eficiente, se sobregira la capacidad de manejar una carga de virus muy grande. Nos pregunta que se ha usado en un hospital de manera empírica la ivermectina. ¿Usted qué opina? Nuevamente contesto, ya lo había contestado, que es para mí, es una joya que no está siendo usada de manera suficiente y que debía empezarse a usar de manera rutinaria en los casos leves. Una sola dosis, es barato, no tiene patente, no tiene toxicidad, prácticamente ninguna toxicidad, e inhibe y disminuye la velocidad de replicación y puede prevenir que los casos que están empezando progresen a formas graves. De mi punto de vista, yo si me preguntas que cualquier paciente diagnosticado le estoy recomendando que la utilice. Por supuesto, requerimos protocolos bien llevados para poder ver el valor, pero mientras no los tengamos, esto desde mi punto de vista es de las joyas que no se le está sacando suficiente provecho. Doctor, hay muchas más preguntas, se las voy a tomar y se las voy a enviar porque ya llegamos a las 9:30. La última, Rocío Caballero, ¿en qué momento sugiere el uso de plasma convaleciente? Mira, se puede usar en cualquier momento, pero como ahorita no hay todavía casi nada de plasma disponible, lo usaría en las formas graves que están progresando rápidamente a insuficiencia respiratoria y que tienen neumonías con una gran afección de una gran parte del parénquima pulmonar. Ese paciente que sabemos que va a acabar requiriendo tubo y que se nos va a morir 60-80%, a ese paciente hay que ponerle plasma. Doctor Espinosa, qué bárbaro, qué bárbaro. Quiero felicitarlo. Es Gracias. una de las presentaciones con más audiencia que hemos tenido permanente. Audiencia permanente. Estamos a punto de las 9:30 y seguimos con una gran audiencia. Yo el día de hoy le enviaré todas las preguntas que nos hacen. De hecho, me gustaría, de ser posible, volverlo a invitar para que nos siga aclarando algunas dudas, quizás en algún foro. Y sabemos que contamos con usted. Yo les recuerdo a todos los que nos escuchan y nos ven que nos pueden hacer preguntas al correo atención.mlc@gmail.com y yo se las hago llegar al doctor. Se las repito, es atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com. Y doctor Espinosa, nuevamente muy agradecido por esta aportación que hace a la comunidad médica.
No tengo cómo agradecerle, sinceramente. Toda la vida. Es una oportunidad y agradezco mucho a ustedes su papel en esta época que además estamos llenos de webinars. Para mí ha sido todo un honor haber participado en uno con tanta participación. Es un honor y estoy muy agradecido por la invitación. Porque solamente tenemos a los mejores, doctor, ¿eh? Solamente tenemos a los mejores. Entonces, por eso es el único que hay todos los días y es permanente. Agradecerles a todos, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con el doctor García Galaviz para ver el tema de las escuelas de medicina de los internos. Les recuerdo nuestras redes sociales, ahí está la información, Médica Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. Y doctor Espinosa, nuevamente, muy, muy agradecido. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos.